Bien, amigos, durante muchos años la Dirección General de Aduana fue la principal fuente de ingresos para el presupuesto nacional. Sin embargo, luego que se creó la Dirección General de Impuestos Internos, antes el impuesto se pagaba, el impuesto sobre beneficios solamente se pagaba en la cédula personal de identidad, pero la aduana era el elemento más importante. Luego que se creó, la aduana pasó el segundo elemento. Hoy día vuelve a tener mucha importancia las recaudaciones de la aduana porque el código fiscal, la reforma fiscal no se ha llevado a cabo y la Dirección General de Impuestos Internos no está produciendo los ingresos que requiere el presupuesto en esta época. Porque esa es otra cosa que mucha gente no ha medido, qué es lo que está pasando con un país de este tamaño, que no es lo mismo de antes. Hoy nosotros tenemos al actual director general de la aduana, director general de aduana, el señor licenciado Eduardo Sanz Lobatón. Eduardo Sanz es el director general de aduanas y antes era aduanas y puertos. Bien, le damos la bienvenida y le agradecemos mucho. Realmente, tiene más presión la dirección por el hecho de que no se aprobó un código que, aunque no lo afecta, sí el tratado del TLC va a afectar un poco la aduana, pero no tanto como la DGI, la no aprobación del Código Fiscal. Primero, qué bueno. Gracias por estar aquí. Qué bueno estar aquí entre gente tan querida y amigos de tanto tiempo. Don Julio, cierto es que la Dirección General de Aduanas, en un ambiente de libre comercio, y el libre comercio es simplemente la eliminación de las barreras arancelarias, pues tiende a mermar en sus ingresos y a asumir otro rol. La Dirección General de Aduanas ya no es solo fiscalista, es una institución de promover el comercio, de promover las exportaciones. Y por supuesto es una organización que también vela por la seguridad ciudadana, que vela también por la salud pública, por una serie de cosas, porque todo lo que consumimos, o gran parte de lo que consumimos y de lo que tenemos, entra por los puertos y aeropuertos, y definitivamente hay muchísimos aspectos. Ahora, lo notorio o importante de estos últimos 5 años es que ha habido una serie de reformas que hemos podido llevar a cabo con el liderazgo del presidente Abinader, donde, por ejemplo, hace 5 años las aduanas representaban el 18% de los ingresos del Estado. Hoy representamos el 25% de los ingresos del Estado, lo cual es muy sintomático, porque en un ambiente donde los aranceles se eliminan, debieran ser menos los ingresos. Y sin embargo son mucho más los ingresos. Porque aduana también recauda una parte del ITEVI en aduana, ¿verdad? Sí, correcto, pero siempre lo hizo. Lo que pasa es que nosotros recaudamos una serie de impuestos. Ahora, el hecho de que hayamos aumentado del 18 al 25% es muy sintomático, porque son los mismos aranceles. ¿Por qué somos ahora el 25% de los ingresos del Estado y antes éramos el 18%? Eso, evidentemente, por una serie de reformas legales, por una serie de reformas tecnológicas que se han llevado a cabo. Yo siempre digo que antes, por ejemplo, solo el 40% de lo que entraba y salía del país era visto por rayos X. Hoy el 96% de lo que entra y sale del país es visto por rayos X. Eso implica una mejoría, o sea, en cómo se cuenta, de qué manera se cuenta, de qué manera se discrimina la carga. Pero al mismo tiempo se han puesto a disposición de los contribuyentes una serie de informaciones a través de la ventanilla única de comercio exterior, que han hecho mucho más ágil el despacho de mercancías, que también es más ingresos. Antes el promedio era 9 días de un contenedor en un puerto. Hoy el promedio son 2 días. Eso le ha ahorrado, solamente eso le ha ahorrado a la economía dominicana casi 3.000 millones de pesos en almacenamiento que no se pagó, en electricidad que no se pagó, en transportación que no se pagó, porque hubo menos tiempo de ese almacenaje en los puertos. Fuera de la conformidad que tienen los importadores de la agilización de sus mercancías, y de algo que tú trataste al principio, pero que yo no había percibido, el hecho de que la aduana no es simplemente una recaudadora. No. La aduana es una raíz fibrosa que tiene que ver y penetra en toda la tierra. Por ejemplo, la aduana tiene que ver con la salud,
Claro que sí. Ahí entra la medicina. Si un medicamento no está aprobado por salud pública, no puede entrar. Si está vencido, no puede Pero entrar. el otro día porque fue en el gobierno pasado, hubo un problema con Barrigol y las exportaciones. Ustedes tienen que ver con la mercancía que se exporta y Claro tienen que sí. que verla. Y Ajá. tenían eso, que cobrar. Una de las cosas de la que... Es decir, hay muchas cosas que la aduana tiene mucho que ver. Los alimentos que vienen y que nosotros no producimos y que hay que controlar esa cantidad. Mire, una de las cosas que a mí más me hace sentir con el sentido de la misión cumplida y que yo me siento que los hombres y mujeres que trabajan en aduana, desde lo que cubren en la frontera, que también es otro tema que nosotros trabajamos muchísimo, y las mejorías que se han hecho, las mejoras que hemos hecho, verdaderamente ha sido una revolución en las aduanas, lo que hemos vivido. Yo le voy a dar este ejemplo. Miren, hace 5 años, el promedio de exportaciones de la economía dominicana era 700, 800 millones de dólares al mes. Hoy son 1.200, 1.300 millones de dólares al mes. Y tú me dirás, ¿y qué Exportación. Exportación. Y tú me dirás, ¿y qué tiene que ver la aduana con eso? Oh, pero la aduana regula las zonas francas, la aduana, o sea, todo lo que se hace aquí en zona franca es la aduana que lo fiscaliza y que lo regula. Y el crecimiento que ha habido en la zona franca ha sido... ¿Y qué ingreso produce Zona Franca? Lo que te queda aquí. No, primero la zona franca, hay varias cosas. La zona franca no puede vender al mercado local. Para que no venda al mercado local, tiene que haber una cadena de seguridad entre lo que se produce para exportación. Y cuando vende en el mercado local, tiene que pagar un porcentaje. Como si fuera una importación. Exactamente. Entonces, evidentemente, cuando eso se produce, es la aduana que lo fiscaliza y es la aduana que lo retribuye. Entonces, solamente el trabajo que hemos hecho en la zona franca y en las exportaciones, un programa hechura nuestro, o sea, que de esta administración, fue que nosotros fundamos lo que se llama Exporta Más, que es una división dentro de las aduanas, donde nosotros, por ejemplo, nos reunimos con la Asociación de Exportadores de Mango de Baní, con la Asociación de Exportadores de Aguacate de Moca, con la Asociación de Exportadores de Piña, con los exportadores de banano en Montecristi. Nos reunimos con todos ellos y buscamos las maneras de conseguir los permisos en Estados Unidos para que su mercancía puedan entrar. O sea, estas son cosas la que... barrera sanitaria sí, también. Estas son cosas que todavía no hemos contado adecuadamente, pero llegará el momento de contarlas. Y por eso es que la gente, cada vez que alguien hace una encuesta de satisfacción entre los contribuyentes, importadores, exportadores, la gente te habla del cambio en aduana porque todo es mucho más fácil, todo es mucho más ligero, todo es mucho más transparente. Bueno, que todavía quedan problemas, claro que sí, porque imagínense ustedes, es un tema constante, es un tema constante. Ahora, lo que se ha hecho aquí en las exportaciones, lo que se ha hecho en zona franca, lo que se ha hecho en los procesos de tecnología. Miren, a veces yo digo que el hecho de que nosotros tuviéramos tantos años que no pudiéramos instalar una máquina de revisión de rayos X en uno de los puertos más importantes del país, cuando yo pienso en ese momento, yo digo, Dios mío, pero ¿y qué estábamos pensando? Porque cuando la gente nos ve fuera, anoche casualmente estaba yo en la inauguración de 2 parques logísticos, uno en Santo Domingo Oeste y otro en Punta Cana. ¿Qué son los parques logísticos? Los parques logísticos son grandes almacenes dispuestos para la importación y exportación de productos específicos. Eso está convirtiendo a la República Dominicana en el nervio comercial de las Américas. Eso es creación de empleo, eso es creación de conocimiento, porque si usted tiene que reempacar, yo le voy a dar este tema. No quiero decir la empresa para no hacerle un anuncio a ustedes que no lo cobren, pero, por ejemplo, uno de los más grandes productores de neumáticos del mundo cerró su fábrica en Zaragoza, España, para ponerla aquí en República Dominicana, para reexportar esos neumáticos a Ecuador, a Colombia, a Perú. Y ya nada más ese almacén tiene como 700 empleados ahí en Caucedo. Pero lo mismo una de las productoras de comidas, por ejemplo, las galletitas Oreo, los Pringles, muchísimos de estos comestibles que comemos, hoy se distribuyen para toda América Latina, desde la República Dominicana. Porque nosotros en estos 5 años, que mucha gente no reconoce todavía, y yo lo digo esto, la gente me dice, ay, Yayo, que tú eres del partido, que tú eres del gobierno. Yo, mire, lo que aquí ha pasado con Luis Abinader en estos 5 años, a nivel del relanzamiento económico de este país, y de la creación de otros renglones económicos. Hace 10, 15 años este país era remesa, turismo y zona franca. Esa era la economía del país. Hoy es una economía que le hemos agregado la actividad logística.
la actividad de suministrar los principales insumos de las economías del mundo. Y eso, con el paso de los años, nos irá convirtiendo en el puente comercial de las Américas. Sin embargo, el nombramiento, hay dos nombramientos que a mí me llamaron mucho la atención en la aduana. El de Sánchez Baré, una vez que lo pusieron de director, un dirigente político, y el de Eduardo San Lobatón. ¿Por qué? Porque teniendo mucha incidencia en sus partidos y siendo dirigentes políticos, a veces colocarlo en esos puestos le creaban a ellos mismos un problema. En el pasado, cuando una persona poderosa ayudaba a un candidato, lo que le exigía era que le ponga un director de aduana. Eso se acabó hace mucho. Y hay que reconocer que hemos tenido buenos directores de aduana. Tenemos a Kiko, tuvimos a Miguel Coco y ahora está tú. Sin embargo, ¿qué diferencia cuando tú te sientas solo después de 5 años? ¿Qué diferencia ha marcado tu gestión de la de los pasados? Es decir, ¿qué cosa nueva? Mira, lo primero no un legado, pero ¿qué cosa nueva se ha hecho ahí? Mire, don Julio, lo primero es que la ley de aduana que nosotros encontramos, que yo encontré cuando llegué ahí, era de 1953. Tenemos una, ¿usted se imagina lo que es una ley de comercio exterior de 1953? Que yo creo que todavía no había ni televisión en este país. Y nosotros le hemos llevado al 2021 reglamentada y regulada en el 23, en el 24, en el 25. Yo recuerdo siempre que con el debate de la ley de migración, la gente decía, la aprobó Hipólito en el 2004 y todavía Leonel en el 2012 no había hecho un reglamento de la ley de migración. Que yo me río porque entonces viven hablando del problema migratorio. Y duraron todos esos años sin reglamento una ley. Una ley sin reglamento es como un carro sin gasolina. No puede caminar, porque si no tiene reglamento no se puede aplicar. Nosotros no solamente promulgamos la ley en el 2021, sino que la regulamos en el 22, en el 23 y en el 25, en el 24 y en el 25. Todos los años como están en aduana hemos emitido reglamentos que generan un debido proceso, que generan una transparencia. Eso ha incrementado las recaudaciones. Por eso es que hemos podido sortear la ausencia de una reforma fiscal. Nosotros hemos crecido en la recaudación aduanera en un promedio en estos 5 años de un 16%, cuando la economía dominicana ha crecido en un promedio de un 5%. ¿Cómo la economía crece un 5% y las recaudaciones crecen un 16%? Entonces, esa es otra cosa. Primero la ley, segundo las recaudaciones. Y tercero, y quizás para mí lo más importante, que hemos llevado tecnología a los puertos de una manera que todo es menos discrecional. Yo recuerdo que la gente decía que un director de aduana era parecido como un rey Mida, que lo que tocaba lo transformaba. Sin embargo, nosotros a través de la tecnología nos hemos quitado poder, nos hemos quitado discrecionalidad. Oye, la misma 24 horas. Sí, porque al final del día, Michelle, lo que un rayo X ve, tú no lo puedes cambiar. ¿Y cómo tú cambias la imagen de un rayo X? Todo eso es registrado. Hemos puesto cámaras de cuerpo para los aforadores, hemos puesto rayo X en todos los aeropuertos. Entonces, la tecnología también hace un círculo de transparencia que nos genera mucha mayor. Y cuando hablamos de legado, lo que acabo de decir de Exporta Más, que le permite al país realmente convertirse en una potencia exportadora para el Caribe. Bien. Vi que los Estados Unidos, usted mencionó libre comercio, un mundo de libre comercio, veníamos caminando bien, aprovechar después de la pandemia todo esto de la logística, del nearshoring, del friendshoring, de estar cerca, de producir más. Hemos convertido el país en la parte, estábamos preparados, terminando todos los acuerdos, ya los vencimientos del libre comercio, reglas claras y todo eso. En este momento, yo veo 2 o 3 condiciones que yo quiero la opinión suya como director de aduana, que es el protagonista principal, conoce bien eso, industria y comercio, de todo esto que estamos viendo en Estados Unidos. Yo veo algunas señales que me preocupan. Me digo, aranceles para lo que no se produce en Estados Unidos que podrían tocar el tema de lo bueno de la logística y del nearshoring en la producción, en ese nicho. Aranceles que no entendí cómo si tenemos un tratado de libre comercio, ahora le podemos decir de un día para otro, tenemos 10%, porque nosotros no podíamos ni siquiera, tuvimos muchísimo lío hasta para bregar con el arroz cuando se estaba venciendo.
y el tema de lo que es producido fuera de Estados Unidos. Estos tres problemas con esas políticas de Trump, ¿entiende usted que en el caso de que se no terminaran con la respuesta que solicitamos, que nos eliminen el 10% y eso, podría variarnos a nosotros en algunas cosas esos nichos y oportunidades que ustedes han logrado y que estamos logrando como país? Mira, la elección de Donald Trump en los Estados Unidos definitivamente ha generado un panorama diferente en el comercio internacional. Donald Trump está priorizando para recaudar para las arcas del Estado norteamericano más los aranceles que los impuestos tradicionales que la economía norteamericana venía abrazando. Y eso ha generado toda una disputa comercial en el mundo entero. El presidente Trump y la administración de Estados Unidos ha privilegiado a la República Dominicana. Nos están tratando evidentemente como aliados privilegiados porque de todas las tarifas que los Estados Unidos anunciaron cuando el presidente Trump en aquel martes famoso anunció todas sus tarifas del mundo entero, nosotros entramos en la más bajita que se estableció, que era la tarifa del 10%, donde está México, donde está Canadá, donde están los países que tenemos acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, y ni siquiera todos los países, sino los países que tenemos acuerdo con Estados Unidos y que Estados Unidos entiende que de una manera o de la otra estamos trabajando en equipo, estamos trabajando de la misma forma. Ese 10% todavía está siendo negociado por una comisión donde está el canciller de la República, donde está Ito como Industria y Comercio y donde estaba Jochi Vicente, me imagino que ahora entrará Magín. Entonces, esa negociación está en curso, todavía no ha terminado. Lo que sí yo te puedo decir, por los contactos que tengo constantemente con las autoridades de las aduanas de Estados Unidos, es que nosotros somos uno de los países que está siendo mejor considerado. Estamos siendo considerados como México, que es vecino de los Estados Unidos. O sea que a mí en realidad no me preocupa, porque la pérdida de competitividad del país sería que a nosotros nos pongan un 20% y que a México le pongan un 10%, o que a El Salvador le pongan un 10% y a nosotros un 15%. Pero si se aprueba eso, ¿no se cae el Tratado de Libre Comercio? No, sería una adenda al Tratado de Libre Comercio y los tratados... Pero nosotros le podremos poner un 10 también a ellos. Sí, todo eso se puede pensar, pero definitivamente no hay por qué entender que el Tratado de Libre Comercio se cae, sino que se genera una adenda. Los tratados al final son como los contratos entre la parte, o sea, al final los contratos entre la parte se pueden modificar. Y yo vuelvo y repito, yo creo que este gobierno ha dado muestras muy claras de su cercanía con Estados Unidos, al punto de que nos pusieron a coordinar la visita de Marco Rubio, que fue hace unos meses. Nos pusieron a coordinar uno de los esfuerzos más importantes de la lucha contra el flagelo del narcotráfico, donde al comandante Ulloa de la Dirección Nacional de Control de Drogas se le distinguió inclusive con una mención del mismo Marco Rubio. O sea que el país está estratégicamente alineado de una manera muy eficiente con ¿Usted no está preocupado con este tema todavía? En absoluto, en absoluto. Yo creo que eso Andrés, va a salir bien. Sí. Señor director, sabemos claramente que la Dirección General de Aduana en su periodo ha hecho muchos hitos. En el periodo que lleva ya llegó al 1 billón de pesos en recaudaciones. Por primera vez en la historia de la Primera vez en la historia dominicana. Y yo siempre lo indexo a dólares, Sí, sí. para que también vean el crecimiento en dólares. Mucha gente dice, bueno, pero que claro que tiene que recaudar más porque la inflación, porque esto. Pero cuando tú ves el crecimiento dólares versus dólares y lo ves, tú te das cuenta que es un aumento de un 16%, que es verdaderamente Significativo. singular. Sí, significativo. También igualmente rompió récord en exportaciones. Y usted ha dicho ya muchísimas otras cosas que son realmente importantes. Y dijo una palabra: con esto que hemos hecho y la eficiencia, diríamos que la ausencia se ha minimizado o mitigado la ausencia de una reforma fiscal. Le pregunto, ¿usted cree que realmente, basado en esto, la reforma fiscal no es necesaria en este momento? Mire, yo pienso que este país tiene que cada vez más buscar la manera de ser eficiente y de trabajar dentro de los parámetros establecidos. La discusión de una reforma fiscal es una discusión que tiene que llevar el Ministerio de Hacienda, el Congreso Nacional y el Presidente de la República.
Lo que nosotros hacemos en aduana y en la Dirección General de Impuestos Internos es cobrar los impuestos que nos manda el Congreso. Y mal pudiera yo... Ha sobrepasado eso. Sí, y gracias a Dios hemos generado un superávit que yo entiendo que ha podido postergar la necesidad imperiosa de posibles ajustes fiscales. Pero es como que usted me pregunte a mí que yo creo de un fallo de un tribunal. O sea, yo no debiera poder opinar o no debo opinar de un fallo de un tribunal trabajando en un poder del Estado. Yo, el tema de la reforma fiscal, yo se lo dejo al Ministerio de Hacienda, al Congreso Nacional. Lo que yo sí puedo decir es que la economía de la República Dominicana da muestras constantes de un crecimiento robusto, de una transparencia que invita al mundo a invertir en nosotros. Miren, en estos años de Abinader, las inversiones directas provenientes del extranjero han superado por año los 5.000 millones de dólares, cuando el promedio de nuevo era 3.500 millones de dólares. Tú cojas los indicativos, tú te vas a cualquier área de la economía dominicana, cualquiera, y tú sientes cómo nosotros nos hemos... Y eso al final repercute en ingresos fiscales. Claro está, hay muchísimas cosas que como país tenemos que emprender en el clima en el que vivimos, que van a necesitar dinero. Yo creo que eso es una discusión que tenemos que seguir teniendo, sector privado, sector público, sector político. Ya yo como dirigente político y no como director de aduana, sí yo tengo una visión de cómo el país puede avanzar en muchas direcciones, y yo creo que una de ellas, fundamental, es ver de qué manera nosotros creamos nuevos renglones económicos, como el caso de la logística. Bien, hay dos temas que mucha gente se pregunta qué se puede hacer. Uno es, o qué se está haciendo, uno es el tema de la frontera con esta situación que hay, control fronterizo, mercado binacional, lo que se vende de aquí para allá, pero de allá para acá no entra mucho. ¿Cómo funciona el tema de las aduanas? Y he visto que ustedes están desarrollando conjuntamente en los últimos años con impuestos internos una cadena sobre todo de tratar de controlar, supervisar y mejorar los ingresos. Lo que tiene que ver, se habla mucho de los chinos. Veo que Impuestos Internos está trabajando, organizando todo esto, y en aduana me dicen a mí que se ha triplicado la recaudación que tiene que ver con el mercado con China. Queremos que usted nos hable de esas dos áreas, pero sobre todo que a ver si se puede saber algo que nadie nunca... ¿Hay algún trato diferente con un dominicano que traiga un contenedor de China a con un chino que traiga algo de China? Mira, hay una cosa, porque uno de los temas que tenía era ese tema. Mira, en todas partes del mundo donde los chinos llegaron hay problemas. En todas partes, inclusive en países desarrollados como Italia y España. Pero si tú revisas la prensa, el gobierno suyo, al mes de tomar posesión, declaró nada estratégico en manos de China. Inclusive suspendieron 2 o 3 proyectos. Es decir, que no estamos inventando ni creando cosas. Ahora, el problema está porque ya tenemos algunos importadores, inclusive anunciantes nuestros. Y tú sabes que un anunciante aquí es sacrosanto, ¿verdad? Me imagino yo. No se quejan este estudio tan de bonito que y están esta cosa. trabajando en desventaja. Entonces yo le estoy diciendo, es que ustedes venden muy caro y los chinos venden muy barato. Me dicen, no, es que yo pago por un televisor de tanta pulgada, tanto. Pero ellos pagan por un furgón, pagaban 800 y este gobierno lo duplicó, pero siguen pagando por furgones. Mire, así que sigue la cosa. Mire, yo les agradezco rotundamente esa pregunta. Voy a empezar por ahí y después vamos para la frontera, que también es un tema interesante. La República Popular China diseñó una economía que creció desde la muerte de Mao Zedong hasta ahora que está este presidente, basada en las exportaciones. China es una economía que no es de mercado. En China, la mano de obra, el costo de la mano de obra es prácticamente nulo. Es una economía diseñada para exportar, sin ninguna preocupación habida y por haber de controles de calidad, de propiedad intelectual, inclusive. Por eso
todos nosotros nos podemos montar en un avión, coger para Nueva York, desmontarnos en un taxi, coger para Chinatown, y tú en Chinatown compras un Rolex en $100. O compras una cartera un traje italiano de último modelo que te puede costar $1,000, $2,000 en Italia, tú lo compras ahí en $75. Y eso fue así durante años y años y años. Y es una política dirigida, de que, por ejemplo, si tú vas a exportar de China a América Latina, tú compras para el mercado latinoamericano, por ejemplo, 1 millón de colchones, para venderlo en Honduras, para venderlo en Panamá, para venderlo en Salvador, para venderlo en República Dominicana. Entonces, eso compite, es importante que oigamos esto. Entonces, eso compite con el que trae los colchones para vender 100 colchones en República Dominicana. Entonces, hay una economía de escala, hay toda una situación. Eso, evidentemente, como ustedes bien dicen, es uno de los retos importantes de todas las aduanas del mundo. Primero, velar por los temas de falsificaciones, que no puedan traer un Rolex que cuesta miles de dólares, que no lo puedan traer por $100, porque si te lo traen por $100 no te pagan el impuesto del reloj que vale 20, $30,000. Primero, las falsificaciones. ¿Y qué ha pasado con las falsificaciones? Que la República Dominicana tenía más de 15 años en la lista de observación del Departamento de Estado de Estados Unidos de la propiedad intelectual. O sea, los Estados Unidos tenían 15 años diciendo, en República Dominicana hay demasiadas falsificaciones, no se respeta la propiedad intelectual. En este gobierno, en esta administración, por primera vez en décadas, la República Dominicana salió de la lista negra de la propiedad intelectual. Eso te dice que estamos persiguiendo las falsificaciones de una manera que no lo reconoce el gobierno dominicano, ni lo reconoce un periódico dominicano, no, lo reconoce el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ya es un logro fundamental. Hay menos falsificaciones, y si hay menos falsificaciones, entonces se sube el valor de lo que tú importas, porque ya no lo estás falsificando. Eso es una de las razones del aumento de recaudación. Puede ser un producto barato, pero no falsificado. Correcto. Entonces, viene lo segundo. Con esa guerra de precios que tiene China con Occidente, que no lo está diciendo Yayo, lo está diciendo Donald Trump, que le metió un 30% de arancel a China, por esa misma razón. Aduana no puede inventarse el arancel, aduana no puede inventarse el valor. Si tú traes una importación a aduana y tú dices que este saco vale 100 pesos, aduana no te puede decir a ti, no, el saco no vale 100 pesos, el saco vale 1,000 pesos. Ahora, lo que sí te puede decir aduana, mira, pruébame que vale 100 pesos, porque yo creo que no vale 100 pesos. Nosotros hemos hecho las fiscalizaciones más amplias que se han hecho en la historia de la Dirección General de Aduanas, generando solamente el año pasado casi 4,000 millones de pesos de fiscalizaciones a ese rubro, porque yo tampoco puedo ver las importaciones, que si son chinas, que si son italianas, porque eso sería una discriminación hasta racial, nos pudiera meter hasta en un problema internacional. Lo que nosotros vemos los valores, no de dónde vienen, sí, es los valores. Entonces, esos valores nosotros lo hemos incrementado, tanto así que preocupado por ese comercio, oiga esto, don Julio, preocupado por ese comercio, preocupado por esa, mismo que nos hemos reunido con la UNEC, que ustedes le pueden preguntar a la UNEC, que todos han reconocido la labor de aduana, la UNEC, la Federación de Comerciantes, todo el mundo ha reconocido la labor de aduana. Ah, bueno, que quisieran más, que quisieran que se hicieran más cosas, pues por supuesto, pero miren lo que nosotros hicimos. Nosotros le propusimos al Ministerio de Hacienda que hiciéramos una mesa de trabajo, porque al final del día el problema no es aduana. Tú traes esa corbata y le dices a aduana que la corbata vale 5 pesos. Cuando tú la vendes en la calle a 20 pesos, hay una diferencia entre 5 pesos y 15 pesos. ¿Dónde está ese dinero? Pero, ok, tú lo vendiste en efectivo o lo vendiste con una impresora de comprobantes fiscales. Si tú lo vendiste con una impresora de comprobantes fiscales, tienes que pagarle a la DGI. Si lo vendiste en efectivo, ¿cómo lo llevas al banco? Porque aquí todos sabemos que el que llevó $10,000 a un banco le preguntan hasta por los tataranietos y por el tatarabuelo. Y entonces, ¿cómo esta gente vende en efectivo? ¿Y dónde meten el dinero? Entonces, nosotros creamos una mesa de trabajo donde el Ministerio de Hacienda llamó al superintendente de banco y le dijo, mira, ¿cómo están depositando el dinero estos importadores? Y nosotros hicimos una cadena de valor. Y ya hoy en día, más de 18 tiendas y comercios de ese tipo han sido cerrados por aduana y la DGI, luego de una investigación que hicimos. Claro, a veces es más fácil, no, que entra por aduana, que no. Nosotros estamos haciendo un trabajo serio, decidido y luchando contra intereses muy enraigados, no en República Dominicana, en todas partes de América Latina. Esto es un concepto, por eso yo creo que lo que está haciendo Estados Unidos, de establecer aranceles específicos, es algo que nosotros deberemos de estudiar,
Porque la economía de escala que tiene China para competir con Occidente, si no es vista de una manera inteligente por Occidente, no se va a poder competir. Pero es así, señores, pero vengan acá, pero los iPhone, Donald Trump tiene una crisis ahora mismo, porque tiene un problema con Tim Cook, el CEO de Apple, porque le está diciendo que no quiere que los iPhones se los fabriquen en China. Ahora mismo estamos viviendo ese problema. Los iPhone, Estados Unidos está peleando para que no se los fabriquen en China, porque Donald Trump quiere que se los fabriquen en Ohio y en Wisconsin. Entonces, pero no hay una economía de escala. Lo más para difícil ha sido el precio que ellos le colocan a las cosas, que uno poderlo cuantificar. Pues. No, lo primero es que nosotros hemos subido los valores como nunca antes. Los valores que están registrados. No los valores que ellos declaraban. Esos valores han sido subidos a sangre y fuego, con o sea, litigio, con lo de que tribunal. ellos pagan por contenedor no es así. No, pero imposible. No se paga por contenedor, se paga por el artículo que está dentro del contenedor. Ahora, definitivamente hay parámetros que se establecen, porque, por ejemplo, más o menos se sabe lo que un furgón, por decirte algo, por lo que un furgón de televisión puede costar, lo que puede costar un furgón de textiles, lo que puede costar lo otro. Ahora, la guerra es mucho más de ahí. Lo que pasa es que a veces el importador específico que tiene 10 contenedores en el puerto está preocupado por sus 10 contenedores, no le importa el problema sistémico. Ahora, el trabajo de un fiscalizador es el problema sistémico. Y hoy hay reglas mucho más específicas, mucho más claras, pero no es que lo decimos nosotros, es que estamos fuera de la lista de propiedad intelectual, es que estamos recaudando un 16% más. ¿Tú sabes lo que tú recaudas un 16% más sin cambiar los aranceles? O sea, es con la misma regla que estoy recaudando un 16% más, que eso no tiene solo que ver, vuelvo y digo. Yo rehuyo el tema de hablar de importaciones de nacionalidades, porque eso puede ser ofensivo. Ahora bien, lo que sí se puede decir es que el problema comercial que tiene Occidente, del que nosotros somos parte, con la República Popular China, es un problema que va mucho más allá de una institución como la Dirección General de Aduanas. Ahora, ha sido uno de nuestros principales labores y hemos hecho lo que no se había hecho nunca antes. Fue la primera vez que nos sentamos en una mesa, el Ministerio de Trabajo, porque ahora digo yo, y estas empresas pagan TCS, y estas empresas, que por cierto, muchas de esas empresas lo que contratan es migrantes ilegales, no pagan TCS, entonces lo hemos ido multando. Y están al grito. Ustedes no vieron la queja de la comunidad el día pasado. Sí, yo vi hasta Rosita. Sí, que fueron a muchísimos medios y hasta nos han demandado y nos han hecho una serie de cosas. Yo creo que el proceso de transparencia los va a arropar, que eso va caminando bien, hay cosas que podemos aprender, hay cosas que podemos mejorar. Pero al final del día, este gobierno de Luis Abinader ha hecho lo que no se había hecho nunca con esa materia. Hay un tema que se queda, que es la frontera. Sí. Y yo estoy por convencer a una de las asistentes suyas de que el programa ese que usted tiene lo dedique a completar algunos problemitas. Por ejemplo, mire, si hay un cargo que no se envidia, hoy es la aduana, y era el más envidiable en el pasado. ¿Por qué? Yo no lo recomiendo. No, pero yo le voy a decir por qué. Antes, un activista de esos políticos le decía a los presidentes, yo quiero ser inspector de aduana o inspector de casino. Y si era de alto nivel, director de aduana. Ahora, solamente con los importadores de vehículos, ustedes tienen problemas. Una reunión con los concesionarios, una reunión con los dealers, una reunión con los que financian vehículos que no tienen nada que ver con vehículos, una reunión con los dominicanos que regresan con su carrito. Es decir, solamente ese problema. ¿Y qué tiene eso que ver? O con el tránsito. ¿Qué porcentaje de los ingresos de aduana lo producen los vehículos? No se le puede decir. Está prohibida la importación de vehículos durante un año, porque vamos a tener que hacer un segundo piso a la ciudad. Ahora, licenciado, dejamos eso para el programa, a ver si se prepara eso con la asistente. Vamos entonces a hablar un poquitito de algo que se ha hablado y que el otro día un senador de la República que aspira a cargos electivos me dijo él a mí que le gustaría ser el vicepresidente de usted. Digo, ¿de qué? Dice el vicepresidente de Lobatón. Digo, pero tiene que ser mujer. Dice, no, es por ley, eso es una costumbre que se ha tomado. Me dijo el senador. Ahora yo pregunto, con esa disposición del presidente de que todo el que es funcionario
debe de abstenerse de hacer campaña. Usted que nunca ha hecho la campaña, se la han hecho. Ahora, esa situación a quien beneficia es a la oposición. ¿Usted cree que es así? No, mire. Es decir, que Leonel anda suelto en banda por ahí y ustedes no puedan hablar. Mire, don Julio, yo tengo, en mi carrera profesional, yo tengo uno de mis más grandes honores, es haber acompañado a Luis Abinader en la lucha por el poder desde el principio. Yo fui fundador del PRM, soy su secretario de Finanzas desde el primer día. Digo, espérese, ese es uno de los problemas que lo beneficia. Es decir, si usted coge el gobierno entero y se va para el PRD de los que se fueron, encuentra que Lobatón, Hipólito Mejía y el papá de Luis fueron los autores de esta cosa, ¿verdad? Bueno, yo le decía, yo soy fundador del PRM el primer día, su secretario de Finanzas desde entonces hasta hoy. Finanzas. Secretario Nacional de Finanzas. He estado en sus 3 direcciones ejecutivas, que es como la comisión política, así le hemos puesto nosotros. Antes se llamaba comisión política, hoy se llama dirección ejecutiva. Entonces, yo acompañé a Luis desde el principio. Él desde el primer día me hizo su director de aduana, que es un cargo que tiene muchísimos problemas, pero hay que reconocer que es un cargo de confianza del presidente. Y además de eso, yo soy amigo personal, no del presidente, porque él no será presidente siempre, ni fue presidente siempre, sino que yo soy amigo personal de Luis. Entonces, eso a mí me hace, primero, una persona con un criterio muy claro de la lealtad y del compromiso que tenemos de quedar bien. Entonces, una cosa es la campaña, caravana, anuncio de televisión, bandereo, etc. Eso es una cosa. Y otra cosa es la actividad política. Mientras los seres humanos habiten la tierra, la actividad política existirá. Porque tú sentarte con 4 amigos en un restaurante a hablar de un problema social, eso es actividad política. Lo que no puede hacerse es proselitismo. El proselitismo es ofensivo, porque tú con el proselitismo terminas usando recursos que ¿Tú te puedes ir los sábados y los domingos a Nagua? Exactamente. Por ejemplo, este sábado estaba yo en Moca en una actividad de la Dirección General de Aduana, pero si estoy en Moca en una actividad de la Dirección General de Aduana y el alcalde de Moca quiere hablar conmigo o el senador de Moca quiere hablar conmigo y yo quiero hablar con él, uno va a la casa de cada quien y habla. Lo que no puede haber es proselitismo. Y yo creo que no estamos en época de campaña, yo creo que estamos en época de quedar bien. Si Luis Abinader no termina este gobierno con altas calificaciones, ninguno vamos a ganar. Ninguno vamos a ganar. Entonces, esto es así. Entonces, mire, licenciado, nosotros estamos a 3 años y medio de unas elecciones. El presidente, no, a 3, ya no son 3 años y medio. Le puedo decir, son 1035 días para mayo y 1122 para agosto. Pero mire, pero él ha creado la agosto no va porque es mayo. Él ha creado la transición más larga de aquí. Porque dijo, no voy. No, don Julio, lo que Luis Abinader ha hecho es sellar el fin del caudillismo en este país. Porque mire lo que pasa. Usted coge la historia dominicana de 1844 para acá. Y es la primera vez. Y es la primera vez que un presidente se pone un candado para no aspirar. Eso no había pasado nunca. Este hombre hace así un día y dice, bueno, mira, la Constitución me prohíbe que yo me relija. Cualquiera, como la cosa. Pero la Constitución prohíbe que yo me relija. Pero eso no es suficiente. Yo voy a reformar la Constitución para que sea imposible cambiarla. O sea, ¿Y ese en el país, en el país, sí, en el país, pero mire, en el país de Baez, de Santana, de Lili, de Trujillo, de Balaguer y de otros que todavía han sido presidentes 3 veces, han sido presidentes 5 veces y todavía aspiran. Muy bien. Entonces, en un ambiente así, que Luis diga, yo no voy más. Entonces, evidentemente, don Julio, eso genera que los dirigentes del PRM, si son senadores, si son diputados, si son presidentes del partido, digan, bueno, Luis no va más, ¿qué haremos? Y ese es el debate del que estamos hablando. Ahora, lo que yo le puedo decir a ustedes es que desde los cargos públicos no debe hacerse campaña. Muy bien, pero hay un problemita. Nosotros tenemos problemas y la oposición se está dando banquetes. Banquetes. Cada vez que hay una cosita, un árbol que cortan, ya es un problema. Pero mire, el asunto es que su partido lo único que ha hecho aquí es
permitir doblar a la derecha y prohibir doblar a la izquierda. No, Un momentito, no, don Julio, pero un momentito, usted no pero, está de- pero Muy vivimos, bien. pero no, Ahora, pero es en que eso no es así, don supuesto Julio. gobierno de San Lobatón, Pero espérese. dígame algo más concreto que podemos hacer No, y pero lograr. espérese. Como decía Napoleón Bonaparte, evítame despacio, voy deprisa. Nadie puede negar que cuando Luis Abinader llegó a hablar de Pedernales, era una cosa y hoy es otra cosa. Porque lo que hemos hecho, desarrollando un polo turístico que no existía, contra los intereses creados del sector turístico, señores, porque miren, yo que porque tengo un gran amigo, ministro de Administración Pública, que es el que dirige el desarrollo de Pedernales, yo he visto lo que se ha hecho ahí. Lo que Luis Abinader ha hecho aquí, incrementando las exportaciones, lo que Luis Abinader ha hecho aquí en la infraestructura, que la gente no lo entiende, porque la cultura balaguerita y caudillita, ¿cuál era? Bueno, a un monumento grande ahí para inaugurarlo y decir que fuimos nosotros. Lo que ha hecho Luis es continuar las obras que no se habían terminado. Miren, señores, dejen que inauguren el monorriel de Santiago. Ustedes no se imaginan lo que significa esa nueva línea del metro. Es que tenemos un gobierno responsable, no tenemos un gobierno bultero, que son dos cosas diferentes. Tú sabes lo que tú agarrar un país en medio de una pandemia con el 160% del presupuesto ejecutado y en menos de un año ponerlo a crecer a un 14%, recuperar el turismo, recuperar las exportaciones, volver a prender la zona franca, cuando todavía el país estaba con la mano en la cabeza y los ojos tapados. Ya esta economía estaba abierta. Yo puedo ser testigo porque a mí me daban las 3 de la mañana, las 4 de la mañana en el Palacio Nacional con Luis Abinader, con Raquel Peña, procurando la vacuna, señores. No había vacuna en el mundo y este país vacunado entero. Entonces, hay un gobierno responsable que hemos hecho una serie de cosas. Y yo estoy convencido, llegará el momento donde yo podré decirle al país si finalmente yo presentaré credenciales como candidato presidencial. Hoy no lo puedo hacer, primero porque la ley lo prohíbe, segundo porque soy miembro del gabinete de Luis Abinader y mi primer compromiso es que Luis Abinader quede bien. Yo lo primero que quiero y para lo que yo trabajo todo el tiempo que tengo los ojos abiertos es para que Luis Abinader quede bien, porque si Luis Abinader queda mal, primero el país donde viven mis hijos vivirá un retroceso, segundo le habré fallado al amigo, pero tercero, este partido va a perder las elecciones si Luis Abinader no queda bien. Entonces el objetivo es que Luis quede bien. Después que Luis quede bien, que está quedando bien, porque hemos ganado 4 elecciones consecutivas, hace un año este país dijo casi en un 60% que Luis Abinader lo estaba haciendo bien. Entonces, lo que hay que continuar por ese sendero. Ya el año que viene, a mediados del año que viene, entonces nos sentaremos y ahí pesará el trabajo que cada quien ha hecho, la solidaridad que todos habremos tenido, en la historia de la construcción de un partido, que aquí el PRM se fundó en la escalinata de un tribunal. Esa historia habrá que escribirla. Yo recuerdo que éramos un grupo de abogados donde estaba yo, donde estaba Manuel Equea Guerrero, que tuvimos que coger 37 sentencias de un tribunal superior electoral cuando votaron a Hipólito Mejía, cuando nos quitaron un partido con 70 años de historia, nos lo quitaron 5 jueces en 3 meses. Fue así que se fundó el PRM. Entonces eso tendrá que pesar, eso tendrá que explicarse. Ahora, el objetivo hoy es que Luis Abinader salga bien de este reto, que como ya hemos visto, señores, pero hemos tenido pandemia, la primera guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ahora los cambios propios de la administración Trump. Entonces, yo creo que todo eso, y el PRM además aglomera el liderazgo emergente más importante de este país. O sea, tú te pones a ver la gente que se menciona. Tú te mencionas a David, el trabajo que ha hecho en turismo. Tú mencionas a Carolina, el trabajo que ha hecho en la alcaldía. Tú mencionas a doña Raquel Peña, que ha sido una vicepresidenta de lujo para este país. Pero tú mencionas a Wellington Arnaud, el trabajo que ha hecho en INAPA. Tú mencionas a Guido Gómez Mazara, el trabajo que está haciendo en Indotel, que ayer lo vi en Washington, que le escribí relajando que me traiga algo. Tú te pones a ver lo que ha hecho Tony. Y esa relación entre todos los presidenciables está buena como se ve. Yo estaba cenando anoche con Wellington, que por cierto me dejó pagar la cuenta. Si lo están viendo, díganle que la próxima vez pague él. Yo cené anoche con Wellington. Pero usted se puede dar ese lujo por una razón. Usted y Guido son los únicos que tienen una base sólida ahí. No, los otros también, don Julio. Yo lo que digo es que la gente a veces cree que te va a ser parte de los montes. En el PRM nadie va a pelear. Nosotros tenemos conciencia histórica, nosotros somos los herederos de la lucha de Jacobo y Peña.
nosotros somos los herederos. Y Carolina. Nosotros somos los herederos de la lucha de Hipólito y Miguel. Nosotros no vamos a pelear. Carolina y usted tienen una buena relación. Pero yo fui el jefe de campaña de Carolina en el 20 y en el 24. Eso es lo malo. Carolina y yo somos en llave. Pero porque después del desayuno yo no sabía qué iba a pasar del otro día. Pero no es que Carolina y yo desayunamos toda la semana. Ese día nos tiramos esa foto. Pero nosotros, ¿por qué que somos amigos? Evidentemente, cuando se abran las compuertas, los que querramos, vamos a presentar credenciales. Ahora bien, lo que crean que nosotros no vamos a dar los moños y vamos a pelear, no entienden el contexto que estamos viviendo, ni tampoco la conciencia que nosotros hemos hecho. Yo relajaba con Wellington anoche, porque Wellington y yo somos grandes amigos y también su papá era muy amigo de mis padres. Que atento, yo le decía a Wellington que me lleva unos añitos, ya Wellington va a cumplir 55, 56 años, no mentira, va a cumplir 50. Yo le decía a Wellington, pero atento a relajo, es 50 años que estamos cumpliendo y todavía la gente nos dice jóvenes. ¿Tú entiendes? O sea, nosotros no hemos formado. Ah, pues está bien entonces. Está bien. Ah, pero fue no. Pues, claro, si está bien no hay problema, claro, no hay nada que hacer. Dejamos eso para el 27. Yo lo relajo mucho. Yo lo relajo mucho a él y a David, porque a él y a David nos dicen que nosotros somos la media. Yo no. David y Wellington son más viejos que yo. Entonces, yo lo son relajo. hasta productores de televisión los dos. Mire, una pregunta. Yo creo que la política está clara, me parece para mí. Yo necesito saber que usted le diga al país y a los internacionales el tema de competitividad de República Dominicana con ese HUD que tenemos o que tenemos planificado. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Y qué tenemos? No, mira, la economía dominicana se desarrolla primero con los azúcares. El azúcar, el café, el cacao, el tabaco. Después viene la industrialización en la época de Trujillo específicamente. Después de la industrialización viene la gran migración de los dominicanos cuando matan a Trujillo, y con la emigración de los dominicanos a Estados Unidos vienen las remesas. Entonces tenemos las industrias, tenemos las remesas, tenemos las azúcares. Finales de los 70, principios de los 80 viene la gran industria del turismo, que comienza con Miolán y los turistas de Miolán donde están, después el desarrollo de Puerto Plata, después el desarrollo de Bávaro y Punta Cana, y del este del país con la Romana, Bávaro y Punta Cana. Entonces viene la gran industria turística que hoy tenemos los frutos de la gran industria turística. Entonces, esa es la economía dominicana. ¿Cuál es el legado del presidente Abinader y de esta economía? Es agregar la logística. ¿Por qué agregar la logística? Hace 10, 12 años, Estados Unidos y Europa, lo único que les interesaba era comprar barato. ¿Y dónde se producía barato? Volvemos al tema chino. En el Asia es que se produce barato, porque el comunismo no tiene leyes laborales, el comunismo no tiene libre mercado y ahí hay que trabajar o te meten preso. Entonces no hay costos laborales, no puede competir un obrero chino, jamás puede competir un obrero dominicano, hondureño o peruano con un obrero chino, porque al chino no le pagan. Entonces imagínate tú. Y eso a los Estados Unidos le encantaba porque compraban barato. Cuando viene la pandemia, que se cierran las fábricas chinas y el mercado europeo y estadounidense no tiene a quién comprarle, entonces viene la necesidad de lo que se llama el nearshoring o las costas cercanas. Pero además, ahora ya los chinos no están contentos solo con vender, sino que ya tienen bombas nucleares, ya tienen F-16, ya luchan por el poder mundial. Entonces viene la rivalidad. Bueno, pues le voy a seguir comprando un rival. Déjame comprarle a uno que juegue pelota como yo, que hable como yo. Entonces viene lo que se llama el friendly shoring. Entonces, eso encuentra a la República Dominicana con algo muy importante. Hace 50, 75 años toda la carga era marítima. Hoy la carga es aérea, porque el comercio es por internet. Si usted compra una corbata por internet, usted no quiere que la corbata le llegue en 3 meses. Claro. Usted quiere que la corbata le llegue en 3 días. Entonces, ¿cuál es el país de toda Latinoamérica más conectado por vía aérea? República Dominicana. El país que más turistas recibe. ¿Y quién es el país que más turistas recibe? La República Dominicana. Entonces esos aviones que nos traen llenos de turistas son las mismas rutas que puede usar UPS, que puede usar CPS, Amazon, todas esas empresas. Entonces eso va convirtiendo a la República Dominicana en un gran centro de distribución aérea. Y por eso es que este gobierno y que nosotros hemos hecho una ley de centro logístico, hemos modernizado la Ley General de Aduana, hemos creado una ley de comercio marítimo también. Por eso que tú ves que la autoridad portuaria ha organizado una serie de muelles turísticos, porque también cuando un crucero viene aquí y por ejemplo, hemos incrementado los números de cruceristas muchísimo. Todo eso es lo que hemos creado como un centro comercial de gran calado para el país. Bien. Finalmente, Yayo, en el caso de la Dirección General de Aduana,
nosotros conocemos todo y desde cuando se lanzó 24 horas le estamos dando seguimiento a los cambios que se han ido haciendo en la Dirección General de Aduana. Pero si a ti hoy te dicen ya, ¿qué cosa te gustaría todavía que tú crees que se puede hacer en esa institución y que te gustaría lograr? Mira, definitivamente hay que seguir luchando contra el problema de los valores que hablábamos anteriormente. Eso, aunque hemos hecho muchas cosas, hay que seguir mejorando que las declaraciones de los valores fiscales sean lo más transparentes posible. Eso hay que seguir luchando con eso va a ser una lucha que no terminará conmigo, eso será una lucha eterna, es una lucha de todas las aduanas del mundo, pero es una lucha que hay que continuar. Esta es la norma antisoborno también. Exacto, eso hay que lograrlo, hay que seguir luchando por eso. Es la guerra contra el crimen, nunca se acaba, pero siempre hay que tenerla. Y lo segundo es la tecnología. Yo cada vez que veo un escritorio en aduana lleno de papeles, me motivo más. Hay que lograr una aduana sin papeles, que sea electrónica, que sea... Porque la tecnología elimina la discrecionalidad. Cuando es por tecnología, no hay manera de decir, mira, ayúdame un chin, dame un descuento. Eso no es posible con la tecnología. Entonces, lo que hemos hecho de instalar rayos X, de instalar inteligencia artificial en nuestras aduanas, que la tenemos, eso es lo que hay que continuar haciendo. Y yo, sinceramente, vuelvo y repito, hay dos cosas que no quiero dejar de decir. Yo estoy muy maravillado con el equipo de las aduanas. Hay hombres y mujeres ahí extraordinarios. Y una cosa que este país no agradece lo suficiente. Yo quiero hablar de los hombres y mujeres de uniforme, de nuestros militares, que hay como 600, 500 y pico que trabajan con nosotros en aduana, que son los que cuidan la frontera, que son los que cuidan los puertos y los aeropuertos. Este país tiene una gran formación académica y una gran... Yo se lo decía al ministro Onofre, ministro de Defensa, con quien almorcé con él hace unos días por un tema de la frontera. Los militares dominicanos merecen más nuestro respaldo. Nosotros tenemos ahí grandes valores. Habrá dos o tres que, como en todas partes, en cualquier grupo hay uno o dos pillos. Pero la verdad es que yo me he maravillado con el trabajo que hacen. Bien. Muchísimas gracias, señor. En lo personal hemos visto que el director general de aduana, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, nunca fue reformista. Tiene una noción clara de los principales problemas de aquí. Y como es decir que en el supuesto caso de que él logre ser el candidato presidencial de ese partido, no hay ansiedad ni hay problema, porque usted sabe lo que tiene que hacer. La mejor muestra puede ser una buena gestión, no por el bien del presidente solamente, porque alguien tiene que hacer su legado, porque él decidió irse temprano. Ahora, hay algo que va en beneficio y es, la aduana no tiene quejas, no hay problema, porque lo malo se sabe de una vez. Esos importadores de vehículos lo tuvieran por las cuatro esquinas y los importadores normales también, es decir, que la gestión... Si yo me sueño esto, estudio psicología. Nosotros de eso sabemos. Si yo me sueño esto. Vamos a ver cómo es que con esas buenas relaciones y no esos desayunos, ¿verdad? Que yo les recomiendo a Carolina que se cuide y a usted también. Tengo que admitir que hay algo bueno. Carolina me pagó la cuenta, la de Wellington me pagué yo. Eso va a haber que revisarlo. Gracias. Yo pago a una mujer. Sí. Bien, vamos a darle las gracias a Eduardo Sanz Lobatón, director general de Aduanas, Yayo. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.